que yo voy a hacer en las reuniones va a ser muy express, va a ser muy rápido, ¿ya? Para que de esta manera poder llegar lo más pronto posible a la materia de la guía número 7. ¿Qué me va a facilitar esto a mí? De que ya llegue, cuando llegue el momento de que todo esto se vuelva a la normalidad, yo poder tener la capacidad de saber cuánto ustedes tienen como base de conocimientos de la materia, ¿ya? Yo tengo dos problemas con este tema. Principalmente es que yo no puedo hacerlo a ustedes que obligarlos a evaluar las guías, ¿ya? Yo no puedo decirme, por favor, mándenme las guías y las voy a evaluar. No, ya que estamos en un contexto de crisis en el cual lo más importante es priorizar la estabilidad emocional, ¿ya? Pero también eso choca un poco con mis ideales porque yo como profesor considero que también debemos tener una base mínima de conocimientos para poder empezar a trabajar, ¿ya? Por lo tanto, yo les voy a pedir a ustedes que me manden un mínimo de 2 guías de las 7 que hemos hecho. ¿Ya? No les estoy pidiendo que me hagan las 7 guías y que se hagan y que prácticamente se desvelen, ¿cierto? Haciendo las 7 guías. No. Pero sí les voy a pedir ya un mínimo de 2 guías para poder tener una base real y calculable del conocimiento que ustedes pueden tener sobre esta materia, sobre esta unidad, ya para que lo tengan en consideración. Eh, yo al final de la clase, oye, con el otro curso no lo hice, tengo que hacerlo. Al final de la clase les voy a mandar mi correo para que ustedes puedan mandarme la guía, ¿ya? Las guías están en los links del colegio, creo, y también las pueden ir a retirar al colegio. Eso principalmente, y recuerden que si quieren alguna duda, vamos al chat. Y ahora, por ejemplo, Javiera tiene una duda, y Javiera, activa el micrófono nomás y cuénteme la duda. ¿Sí? ¿No se escucha, Javiera? Mister, usted ¿Sí? en el modo puso un audio que no ¿Sí? se No, escucha. un video. No puedo escucharlo. Sí, ya, tú eres la que me había dicho eso, ya. Mira, sí, yo le puse play al video y tampoco me dejaba reproducirlo, pero lo descargué. ¿Probaste descargándolo? Sí, tampoco. Tampoco, ya. Sí, es que en verdad esa plataforma presenta muchos problemas con el contenido multimedia. Lo que voy a hacer de ahora en adelante va a ser subir los videos a YouTube, ¿ya? Y en un canal van a ir encontrando todo el contenido que yo voy a ir subiendo. Me parece mejor porque si no voy a tener muchos problemas con esa plataforma. La semana pasada, el viernes, estuve toda la mañana subiendo ese video porque pesaba mucho, pero me fue tiempo perdido al final de cuentas si ustedes no pueden verlo. Así que yo creo que lo mejor va a ser que suba el contenido a YouTube y de ahí ustedes lo puedan ver en línea. ¿Ya? ¿Sí? Ok. Profe, Eh, ok. ¿Otra duda que tengan? Javier, Em, yo tengo una duda. ¿sí? Cuéntame. ¿Qué pasa si no tengo ninguna guía hecha? ¿Hay algún plazo o algo? Por ahora no hay plazos. Lo ideal sería que ustedes ya la próxima semana ya tuvieran, aunque sea una guía mandada, Ujú. para de nuevo esta clase. Y eso principalmente, como yo esto se lo estoy diciendo ahora, tampoco estoy esperando que me hayan tenido alguna guía hecha. Como se los estoy diciendo ahora, para que la redundancia, pueden empezar a hacerlas ahora. Pero insisto, ya es un mínimo de base de conocimientos que espero yo para poder hacer la clase con normalidad. De todas maneras, y a pesar de eso, yo voy a ir pasando la materia desde la guía número 1. Hoy comenzamos con la guía número 1, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Y eso pues, si no hay más dudas, ¿alguien más tiene una duda para empezar para ya comenzar con la clase? Al parecer no, ya. Entonces comenzamos. Recuerden que esta unidad se llama la complejización de las primeras sociedades. Para poder hablar nosotros de una sociedad, tenemos que cumplir con ciertas características. ¿Qué clase de características? Tener una composición política, tener un sistema económico, tener un sistema de urbanización y tener un sistema cultural. ¿Ya? Pero tenemos que comprender que todo eso nosotros lo tenemos en la actualidad. Nosotros podemos hablar, por ejemplo, de la sociedad chilena, podemos hablar de la sociedad santiaguina, podemos hablar de la sociedad maipucina, por ejemplo, pero eso, para llegar a este punto, todo eso tuvo que ir formándose. Las primeras sociedades no eran como las conocemos en la actualidad, tenían sus ciertos problemas y los fueron solucionando. Los problemas, eso es súper interesante, es una parte bastante bonita de la historia, que los problemas de las sociedades
van evolucionando y cada sociedad, o sea, perdón, cada evolución presenta sus propios problemas. Por ejemplo, hoy en día nosotros estamos enfrentándonos a una pandemia, pero los problemas de las primeras sociedades eran, por ejemplo, cómo hacer llegar el agua potable a toda la gente que vivía ahí. Las escalas de problemas son bastante diferentes si los tenemos en consideración, y las escalas de población también son bastante diferentes. A medida que hemos ido evolucionando y mejorando la calidad de vida en sí misma, la sociedad ha ido aumentando, porque al crecer la calidad de vida también crece la población. Eso es algo directamente proporcional, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ¿qué factores tenemos que tener en consideración? Que los primeros seres humanos no tenían todas las comodidades que nosotros tenemos en la actualidad. Pero antes de empezar a hablar de sociedad, nosotros tenemos que definir lo que había antes de las sociedades. Está pasando el camión de gas, ojalá que no lo escuchen. Los primeros problemas que tenían las sociedades eran los sistemas de evolución. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿ya? Con frecuencia muchas veces nos preguntamos cómo éramos nosotros cuando teníamos, no sé, 5 años. Y probablemente ustedes le han preguntado a sus papás, papá, ¿cómo era yo cuando tenía 5 años? Y él te va a decir, uy, mira, erais desordenado, erais llorón, etcétera, ¿cierto? Y uno dice así como, ¿de verdad yo era así? Y probablemente eras así, pero obviamente no lo recordamos. Y asimismo es como ya hemos ido evolucionando, ¿sí? Esto es una analogía para que vayan comprendiendo la evolución de los seres humanos. Sí, ustedes ahora son de una forma, pero probablemente hace 5 millones de años éramos de otra forma, ¿ya? Entonces vamos a ir definiendo cómo éramos nosotros hace exactamente 2.500.000 años, ¿ya? Para que tengan el cálculo, 2.500.000 años, nosotros estamos en el 2020, o sea que es bastante el tiempo que vamos a retroceder, ¿ya? Pero para ir definiendo esto, tenemos que comprender el proceso de hominización. Ya yo les había hablado, creo, de esta palabra. El proceso de hominización es la clave, la punta del iceberg para ir comprendiendo todo el proceso evolutivo que hemos ido teniendo. ¿Ya? Martín tiene una duda. ¿Sí, Martín? Son dos preguntas. ¿Qué es una epidemia y si alguna vez nos hemos enfrentado a una? Sí. Nos hemos enfrentado a varias epidemias a lo largo de la humanidad. Como les dije anteriormente, en la Edad Media, por ejemplo, teníamos la peste negra, que mató al 50% de la población de Europa. Y hablar del 50% de la población de Europa es hablar prácticamente del 80% de la población mundial en ese entonces, ¿ya? Entonces, sí, hemos tenido diferentes epidemias. En 1920 tuvimos la epidemia de la gripe española, que se le conoció. Y esta gripe también mató a gran porcentaje de la humanidad. En África, por ejemplo, tuvimos el ébola, que todavía no se encuentra una cura para el ébola. Hemos tenido el VIH o SIDA, una enfermedad de transmisión sexual, que hasta el día de hoy también es un gran problema que acongoja a la humanidad. Tuvimos la gripe aviar en 1980, que surgió en Estados Unidos y se traspapeló para todo el mundo. Y ahora, cierto, tenemos el coronavirus, que el coronavirus es incluso una combinación de la H1N1, que ustedes probablemente no recuerdan, pero hace como 6 8 años estaba la H1N1, o conocida como gripe porcina, que también causó bastante miedo en la sociedad. No hasta el punto de llegar a la cuarentena como hoy en la actualidad, pero también, sí, como te digo, hemos tenido bastantes epidemias a lo largo de la humanidad. Y es porque a medida que nosotros vamos evolucionando, los virus también van evolucionando. ¿Sí? ¿La viruela también es una epidemia? La viruela, una epidemia, no. Porque para ser una epidemia, ya, sí, la viruela es de fácil transmisión, pero te da una vez en la vida, ¿ya? Y después no se te vuelve a dar. Por lo tanto, podría considerarse como una epidemia en el sentido de que es una enfermedad. Pero en ese caso tendríamos que categorizar a todas las enfermedades como una epidemia. Y no, para que se dé las características de una epidemia debe ser de fácil propagación y en ese caso la viruela no es de fácil propagación porque es muy fácil controlarla. ¿Sí? Ese es el problema principal con el coronavirus, chicos, que no se puede controlar de manera fácil, sino que tienen que haber ciertos resguardos para poder controlarlo. Muy fácil su transmisión, vuela por el aire muy fácil, un problema para la humanidad. ¿Sí? Jorge, Choda, ¿tiene una duda? Chicos, por favor, las Gracias dudas por... vayamos, después vayan silenciando su micrófono y las dudas vayamos resolviéndolas lo más rápido para ir pasando la materia lo más rápido posible, ¿ya? Jorge. gracias por decirme, Choda. Lo que iba a decir, el Zika, el dengue fueron unas enfermedades que tuvieron como hace 5 o 4 años. Ujú. Eso se considera epidemia? Es que no, es que una epidemia debe no matar a la gente muy rápido, ¿sí?
porque así se propaga mucho más fácil y ahí es considerada una epidemia. Las características de esas enfermedades que tú nombraste es que matan muy rápido, entonces no alcanzan a propagarse por el resto de la humanidad, ¿ya? Si alguno tiene Netflix, puede ver también un documental que se llama En pocas palabras y ahí te explican muy bien el tema de la epidemia. O sea, básicamente te explican lo que te estoy explicando yo, ¿ya? Pero para que sea considerado una epidemia debe tener muy fácil propagación, ¿ya? Ujú. Entonces, eso básicamente. Y esas enfermedades, como son tan letales, matan muy rápido, no permiten una propagación factible para poder llamado ser una epidemia, ¿ya? Son letales. Entonces, al ser letal, la epidemia no se propaga. Por lo tanto, deja de ser epidemia. ¿Se entiende? Ya, chicos, pero eso principalmente. Sí. Eh, Más dudas que tengan con ese tema, por favor, háganselo a la profesora de biología, porque yo estoy acá para enseñarles el proceso de hominización, ¿ok? ¿Cuál fue los cambios en el proceso de hominización? Principalmente, uno que considero yo es el más importante, es que éramos monitos, ¿cierto? Que caminábamos en cuatro patas y un monito dijo, ¿sabéis qué, güey? Me aburrí, voy a empezar a caminar en dos patas. Y empezó a caminar erguido. Y así fue como un gran cambio. ¿Por qué? Porque nos permitió tener un mayor campo de visión en contra de nuestros depredadores. Y también, al poder dejar de caminar en cuatro patas, ¿qué ocurre? Tenemos manos, ¿sí? Ya no tenemos cuatro patas, tenemos dos patas y dos manos, lo que nos permitió también elaborar armas, elaborar herramientas y también poder escalar, por ejemplo, los árboles para poder arrancarnos de nuestros depredadores y también al pararnos en dos patas, insisto, tenemos mayor campo de visión. Nos da una ventaja comparativa bastante grande en contra de otros animales. ¿Sí? Este detalle, si se fijan, es un gran detalle que nos permitió llegar hasta el punto que estamos en la actualidad, entonces no es menor. Tenemos también el desarrollo del cerebro. ¿Qué nos permitió el desarrollo del cerebro? Muchas cosas. Desarrollar mejores características en el lenguaje, pensar mucho más las cosas. Por ejemplo, si hay una gran característica que considero yo importante del ser humano, que cuando empezó a caminar en dos pies, esto ocurrió en África hace 2.500 millones de años y nos llamábamos Australopithecus, nos permitió ir ahorrando. ¿Por qué la capacidad ahorrativa es importante, chicos? Y es una cualidad que el ser humano desarrolló hace 2.500 millones de años porque nos permite la subsistencia. Por ejemplo, los monitos de ese tiempo, ¿cierto? Se dieron cuenta que era mejor ahorrar la comida en vez de comérsela toda de una. Entonces, por ejemplo, no sé, po, hacían hoyos en la tierra, ¿cierto? Y ahí guardaban agua, guardaban comida, y después cuando volvían a pasar por ese mismo punto, ya tenían comida y tenían agua ahorrada para poder sobrevivir. Y eso les da y desarrollar ese tipo de inteligencia no es menor. Ya, está bien. Hoy en día nosotros tenemos computadores, tenemos celulares, y ellos no tenían nada de eso. Pero darse cuenta de ese detalle es prácticamente como haber inventado el celular en este momento. Es algo, la comparación analítica es muy parecida, para que lo tengan en consideración. ¿Qué ocurrió también con la postura erguida? Que se disminuyó la mandíbula y los dientes. Esto ya no nos permitía masticar la carne cruda con más facilidad como lo hacían nuestros antepasados. Entonces tenían que desarrollar nuevos métodos para cocinar la carne. ¿Y qué ocurrió ahí también? Ocurrió la invención del fuego. Por cierto, se descubrió el fuego, entonces la carne se volvía más blanda, lo que permitía mejor el metabolismo, ¿cierto? El desarrollo de nuevas proteínas que pudiesen desarrollar el crecimiento del cerebro. Y al desarrollar el crecimiento del cerebro, nos vamos volviendo más inteligentes y dejamos de vivir en la prehistoria. ¿Ya? Pero eso un poco más adelante. Seguimos en el proceso de hominización. ¿Qué otra cosa con el proceso de hominización? Cambios culturales, el lenguaje. Si lo pensamos bien, nosotros los seres humanos no somos los únicos que tenemos lenguaje. Yo creo que cualquier persona que ha paseado a su perrito se da cuenta que los perritos también tienen su lenguaje. Un poco más instintivo, por ejemplo, no sé, se olfatean, se ladran, corren entre ellos, pero eso también podríamos considerarlo como una característica de un lenguaje. Pero nosotros como seres humanos desarrollamos un lenguaje mucho más sofisticado, que es el habla, ¿cierto? Que es emplear palabras y no solamente ruidos en la fonética, ¿ok? Y todos esos cambios nos permitió desarrollar cambios culturales, ¿ya? Y todo eso, todas las características que les acabo de dar yo, espero que estén con un cuaderno anotando, si no, no se preocupen, esta clase va a quedar grabada, se fueron dando en el proceso de hominización, ¿ya? Nombres de este tipo de proceso de hominización, me interesa que manejen 1, 2, 3, 4, 5. 5. El primer simio que evolucionó y se paró en dos pies hace más de 2.500.000 de años fueron los Australopithecus, ¿ya? Fueron los primeros simios que evolucionaron.
Luego, 2.500.000, 1.5 millones de años aproximadamente, vienen los Homo habilis, que es la segunda evolución de este tipo de simios. Luego vienen los Homo erectus hace 1.6 millones de años aproximadamente, entre 1.6 y 300.000 años aproximadamente, ¿ya? Los Homo erectus. Después vienen los Homo sapiens hace 1.027.000 o 40.000 años aproximadamente, y luego finalmente venimos nosotros, que somos parientes de ellos directos, los Homo sapiens sapiens, que son hace aproximadamente 40.000 años aproximadamente. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta de estas diferencias? Fácil, o sea, en verdad no tan fácil, pero tenemos que los paleontólogos se dieron cuenta de estas diferencias viendo los cráneos de los diferentes ejemplos que iban encontrando. Por ejemplo, el cráneo del Australopithecus era absolutamente diferente al del Homo erectus. ¿En qué diferencia tenía? Teníamos diferencias en la mandíbula, teníamos diferencias en los dientes, teníamos diferencias en la cavidad del cráneo. Éramos absolutamente diferentes, lo que nos permite decir, ya, en este momento este tipo estaba en esta fase de su evolución. Entonces, para que lo tengan en consideración, eso es bastante interesante porque esta teoría de Charles Darwin no se basa en algún tipo de precepto creyente o ideológico, se basa en la prueba que fueron encontrando a medida que fueron revisando la Tierra. Entonces, es bastante interesante eso y tenerlo en consideración. ¿Ya? Todos los simios del Australopithecus en adelante presentan cambios diferentes en sus cráneos y por eso hay que calificarlos de forma diferente, solamente por eso. Recuerden que estamos hablando de 2.500.000 años de evolución. Nosotros como especie o como humanidad llevamos 2020 años. Nosotros como chilenos, como sociedad, llevamos 200 años de evolución, para que tengan claro los tiempos de los que estamos hablando, ¿ok? Muy buena imagen, Isidora, muchas gracias. Sí, así se veía un Australopithecus al principio. Uno dice, oye, qué diferente, no se parece a nosotros. Se parece a nosotros, no nos creamos tanto el cuento. Nosotros somos monos y venimos de los monos. Somos monos subdesarrollados, ¿ok? Siguiendo, ¿en qué ubicación ¿en qué ubicación geográfica estaban estos primeros simios? Estaban principalmente en África, ¿ya? Nacimos como especie en África, en la sabana africana. ¿Por qué? Si investigan un poco de África se darán cuenta que la biodisponibilidad de animales, la biodiversidad del mundo animal que hay en África es bastante grande. Tenemos elefantes, tenemos rinocerontes, tenemos hipopótamos, tenemos jirafas, tenemos leones y tenemos monos. Es un espacio propicio para el desarrollo de animales, ¿ok? Entonces, no es extraño que nuestros parientes lejanos, muy lejanos, vengan, ¿cierto?, de África, ¿ya? Entonces, y de ahí, de África, se fueron moviendo para todas partes del mundo. Se fueron para Asia, se fueron para la zona oriente, se fueron para Europa, principalmente. Después, más adelante, veremos las teorías de poblamiento americano, que veremos cómo llegaron a América, ¿ok? Pero principalmente, los últimos restos que se han encontrado son de África, los primeros restos, perdón, son de África. Y de ahí se fueron moviendo para todos lados. Tenemos que recordar que este tipo de sociedades eran cazadoras-recolectoras. ¿Qué significa ser cazador-recolector? Como dice su nombre, vivíamos de la caza, vivíamos de la pesca, vivíamos de ir moviéndonos de lugar en lugar, ¿ya? Luego, cuando avanzamos ya a la historia, veremos que tenemos asentamientos nómadas, o sea, tenemos asentamientos y por lo tanto nos volvemos, ¿cuál es la palabra? Sedentarios, ¿ya? En este momento no éramos sedentarios, éramos nómades, nos movíamos de lugar en lugar. Pero eso principalmente. Las imágenes que están subiendo son de los primeros ejemplares que se han encontrado. Por ejemplo, tenemos el cráneo de un tipo de simio. Espero que sea un simio, la verdad. No estoy 100% seguro, no soy paleontólogo. Pero eso principalmente, ¿ya? ¿Qué tenemos con todo esto, chicos? Que las épocas de la humanidad, en los tiempos primitivos, se extienden desde el surgimiento de la vida humana, ¿ya? Y por tanto de la cultura. ¿Podríamos hablar de cultura? No estoy muy seguro, ¿ya? Pero sí, se extienden de la vida humana hace unos, lo vuelvo a repetir, 2.500.000 años, hasta la invención de la escritura, hace aproximadamente unos 5.500 años, ¿ya? Todo lo que hemos visto es prehistoria. Cuando ustedes les preguntan por la prehistoria, al tiro. Tienen que recordar simios, tienen que recordar que son cazadores, perdón, y que nacieron en África, y también tienen que recordar que tenían ciertas características que lo hacían diferente a nosotros, ¿ya? Pero venimos del mismo lugar a pesar de todo.
Entonces, 5.500 millones de años. Tradicionalmente, esta época, la prehistoria, se ha dividido en 3 fases, ya que eso lo vamos a ver en la clase número 2, que son la edad de piedra tallada, que es el paleolítico, perdón, la edad de piedra pulida, que es el neolítico, y la edad de los metales, que se llama así tal cual, edad de los metales, y luego de eso ya viene la historia, que serían las primeras civilizaciones, ¿ya? Si bien estos nombres hacen referencia al material empleado para fabricar armas, herramientas y utensilios, lo realmente significativo de esta división es que en cada una de estas etapas las sociedades se enfrentan a diferentes desafíos. Como les dije, cada representación de la humanidad tiene sus propios problemas y tienen que adaptarse a estos problemas. Vuelvo a repetir, nuestro problema en la actualidad es